solamente les hice leer el versículo 7, pero es casi el versículo 20. A ver si llegamos a la verdad. ¿Okay? Pero el tema que quiero enfocarme el día de esta mañana es simplemente, tengo el tema como la responsabilidad de servir. ¿Okay? La responsabilidad de servir. Esto es algo que, honestamente, y es algo triste, la verdad, que muchas iglesias como se han olvidado esta responsabilidad que tenemos como cristianos. ¿Okay? Tanto para nuestros hermanos en Cristo, hacia también los incrédulos. Yo creo que muchos de los cristianos, muchos de nosotros hemos olvidado esta responsabilidad de servir. Y es muy interesante que la enseñanza que Jesucristo mismo nos dio en este capítulo del Evangelio de Juan nos enseña esa misma responsabilidad. ¿Okay? La responsabilidad de servir. Y se enseñó a los apóstoles en la manera de lavarles los pies de ellos. ¿Okay? Entonces, eso es el tema que vamos a estar viendo el día de hoy, la responsabilidad de servir. Y yo creo que es algo que cada iglesia necesita recordar. ¿Okay? Entonces, vamos a orar antes de continuar. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias a Dios por este día, damos gracias por esa enseñanza que nos tienes a nosotros en esta mañana. Te pido, Dios, que nos llenes de Espíritu Santo para poder entender esto. Y te pido todo esto en el nombre de Cristo. Amén. Entonces, es algo que realmente muchas iglesias se llegan a olvidar. ¿Okay? La responsabilidad de decir, hay muchas cosas en la vida cristiana, muchísimas enseñanzas, muchísimas prácticas que nosotros como creyentes nos tenemos que esforzar. ¿Okay? Y muchas veces seguimos aprendiendo cada día, por todas nuestras vidas, hasta que llegamos a morir o hasta que venga Cristo. Y la verdad no sabemos cuándo vaya a venir. Puede ser de aquí al próximo año, próxima semana, o de aquí a otros 100 años. No sabemos. Dios no nos dijo cuándo va a venir. Pero tenemos que seguir creciendo en el Espíritu, creciendo en nuestra fe cristiana, ¿okay? Madurando. Entonces, y mientras que estamos madurando, estamos estudiando, aplicando muchas de esas enseñanzas prácticas, lo que llega a pasar es que se nos olvida mucho las cosas básicas. De hecho, es algo muy interesante que el apóstol Pablo en el libro de Romanos siempre decía, os acordaos, los recuerdo, ¿eh? Los hago recordar. Es algo que muchos cristianos llegan a aprender, pero muchas veces se nos olvida lo básico en nuestras fe cristianas. Muchas veces tenemos que recordar lo básico para reforzar nuestro fundamento de nuestra fe. ¿Eh? Yo creo que la responsabilidad de servir es uno de ellos, y uno muy grande. De hecho, estamos viendo los dones espirituales en 1 Corintios. Y el propósito de ellos es de servir, usarlos para el servicio de otros. Entonces vamos a ver qué es que nos hace eso, la responsabilidad de servir. Primeramente vamos a ver que lo más importante, y Pablo lo mencionó en el capítulo 13, hay que tener amor en el servicio. Hay que tener amor. Es lo primero y lo más importante para poder servir. ¿Okay? Vamos a ver lo que dice el versículo 1. ¿Okay? Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. En el primer versículo vemos dos cosas. Uno, vemos que este evento pasó en la noche de la Pascua, cuando Jesús ya iba a ser entregado para que Él pudiera ir a la cruz. Nuestro Señor Jesucristo ya sabía que su hora había llegado, y como Él ya sabía que su tiempo se estaba acercando, estaba dispuesto a dar su vida para los suyos quienes estaban en el mundo. ¿Por qué? Porque, como dice el versículo, los amó hasta el fin. Todo el tiempo cuando nuestro Señor Jesucristo estaba aquí en la tierra, en todo tiempo siempre estaba sirviendo. Los momentos cuando estaba enseñando a sus discípulos, ¿okay? Estaba sirviendo. Cuando Él hacía milagros a las personas, estaba sirviendo. De hecho, cuando Él discutía con sus enemigos, en ese mismo instante igual estaba sirviendo. Trataban de enseñarles la verdad para que ellos podían hacer caso a Dios una vez más.
Entonces, todo ese tiempo, nuestro Señor Jesucristo siempre estaba sirviendo. Entonces, esos versículos nos están mostrando que para poder servir, tiene que ver el amor al servicio. Siempre tiene que ver el amor al servicio. Así fue la manera que nuestro Señor Jesucristo lo mostró hacia su creación, a sus hijos, porque los amaba. Tal vez razón porque muchos de nosotros como cristianos estamos fallando en esto, es simplemente porque no entendemos o no aceptamos el amor que es servir. Entonces, en otras palabras, la razón por la cual nosotros se nos olvida servir a las demás personas es simplemente porque no entendemos la vida de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez, toda su vida que estaba aquí en la tierra de nuestro Señor Jesucristo, todo el tiempo que estaba aquí, servía todo, porque amaba a todos. Los amaba. Y tal vez nosotros no servimos todo el tiempo como nuestro Señor Jesucristo, simplemente porque no entendemos la vida de nuestro Señor Jesucristo. O puede ser peor, no entendemos el amor que Él tiene para nosotros. Recuerden, nuestro Señor Jesucristo dejó su trono en la gloria. Se hizo hombre. Sufrió todo lo que nosotros sufrimos. Hambre, sed, cansancio, tristeza. Él pasó por todo. Dejó su gloria y aún así murió para que nosotros podamos obtener la salvación. Y muchas personas, muchos cristianos no llegan a entender eso. Y como no lo entienden por completo, no entienden la vida de nuestro Señor Jesucristo, entonces no pueden servir 100%. Entonces eso, yo creo que muchos de eso nos falta a muchos de nosotros. Entender realmente qué era el amor a nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo, cuando estaba explicando sobre los dones espirituales en el capítulo 12, hizo una pausa y explicó qué era el amor. Porque para poder ejercer los dones espirituales, tienes que tener amor. Otra vez, porque los dones espirituales es para servir a los demás. Si no entiendes lo que es amor, no vas a poder ejercerlo con las demás personas. No vas a poder llevarlo con éxito esos dones espirituales. Entonces, otra vez, nuestro Señor Jesucristo fue el mejor ejemplo para nosotros para mostrar amor en el servicio. Porque todo el tiempo lo estaba haciendo. Hasta el día de hoy lo sigue haciendo. Versículo 2 dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Entonces, en el versículo 2 vemos completamente lo contrario. En el primer versículo vemos que Jesús tenía amor en el servicio que Dios Padre le dio. ¿Sí? Porque Dios le dio el plan de que vas a ir y pues vas a morir por aquellos. Y como nuestro Señor Jesucristo tuvo amor a Dios Padre, pues lo obedeció y hizo ese plan. Sirvió. Judas hizo completamente lo contrario. Aunque, fíjense. Entonces, en este versículo vemos que Jesús tenía amor en el servicio que Dios Padre le dio. En este versículo vemos un ejemplo de alguien que aún servía a nuestro Señor Jesucristo, pero no tenía amor en el servicio. Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, fue escogido por nuestro Señor Jesucristo para poder ser el tesorero del grupo. ¿Okay? En otras palabras, Judas Iscariote fue una persona que sí servía, pero no tuvo amor en el servicio. ¿Y qué es lo que realmente llega a pasar cuando las personas no tienen amor en el servicio? ¿O no entienden lo que es el amor? Tarde o temprano lo que va a pasar, o el peligro que puede pasar, es que va a caer en tentación. Y fue lo que pasó con Judas. Recuerden, le había mencionado eso en la escuela dominical. El diablo es astuto. Él sabe cómo engañar a la gente. Él sabe que los trae a la gente. Muchos se imaginan, o el mundo realmente se imagina al diablo como cuernos y con una cola, rojo, todo feo. El diablo no es así para nada. Dice la Biblia que es un ángel de luz. Él no te va a engañar, él no te va a acercarte viéndose feo como algo que te vas a tener miedo.
No, Él se va a acercar a una persona que es amigable, de confianza, para que caigas en tentaciones. Entonces, si nosotros no tenemos amor en el servicio, hay un gran peligro que nosotros podamos llegar a caer en las tentaciones que el mundo o el mismo Satanás llega a poner. Y eso fue lo que pasó con Judas. Él no tenía realmente el amor. Él simplemente servía, pensando que, pues estoy en el grupo de este Jesucristo de Nazaret. Yo estoy en ese grupo, estoy con ellos y pues yo estoy encargado del dinero. O sea, su ego se estaba creciendo. Y como no tiene amor en el servicio, pues cayó en tentación. Dice, cuando nos dice que Satanás le puso en el corazón de Judas, lo que está diciendo es que Satanás usó algún método para hacer a Judas traicionar a Jesucristo. No sabemos cómo pasó, pero sabemos que usó algún tipo de tentación. Ya que Satanás no es culpable de que las personas caigan en pecado. Eso es algo que tenemos que entender. Muchas cosas malas que nos llegan a pasar en nuestras vidas cristianas, muchas veces de ellos es porque por nuestras propias decisiones. Vamos a ver lo que dice Santiago 1:14. En Santiago 1:14 le dice bien claro. Santiago capítulo 1, versículo 14. Santiago capítulo 1, versículo 14. Dice, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, realmente, cuando las malas cosas están pasando en nuestras vidas, aunque Satanás puede ser que ponga tentaciones y en el mundo hay las tentaciones, pero la razón por la cual muchos de nosotros caemos es simplemente por nosotros mismos, en nuestra propia culpa. Por eso en el libro de Santiago, si comienzan a leer en Santiago, van a ver que Santiago dice, la culpa no la tiene Satanás, la culpa no la tiene Dios, que les pasan cosas malas a nosotros. Es porque simplemente han decidido a no crecer espiritualmente y tienes el peligro de caer en esas tentaciones. Obviamente, Satanás encontró aprovecho de que Judas estaba en el grupo de nuestro Señor Jesucristo y vio que de una manera observó a Judas y usó de una manera de dinero para tentarle a Judas, y eso que hizo que Judas traicionara a Jesús, a nuestro Señor Jesucristo, porque no tenía el amor en el servicio que estaba haciendo. Cuando nosotros no tenemos amor en nuestras vidas cristianas, está el peligro que podemos caer en nuestras tentaciones. Versículo 3. Versículo 3 dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas esas cosas en las manos, que había salido de Dios y a Dios iban. Nos está mostrando una vez más en este versículo el amor que Jesucristo tenía en el servicio de su Padre. Nuestro Señor Jesucristo sabía que Dios Padre le dio todas estas cosas y que ha venido de Dios Padre. Nos muestra el amor que tuvo hacia sus hijos. Imagínense, Dios Hijo se hizo hombre, que realmente no somos nada, o sea, somos los elementos de la tierra, somos polvo. Y haciéndose hombre, dio su propia vida para darnos a nosotros vida eterna. Que ahora tenemos cuerpos corruptibles, pero en un día futuro ya no vamos a tenerlo. El pecado ya no va a reinar en nuestras vidas. Dios bajó del cielo para morir y darnos vida eterna, mostrándonos el amor que Él tenía al servicio del ministerio de Dios Padre. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a dejar nuestras vidas para el servicio de Dios? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a dejar muchos de nuestros propios deseos para el servicio de Dios? Y eso pasa muchas veces en las iglesias. Hay responsabilidades en las iglesias. Hay ministerios en las iglesias.
Pero muchas veces dejamos que nuestros propios deseos nos impide a que sirvamos, a tomar esas responsabilidades. Puede ser por miedo, puede ser por pena, puede ser porque otros tipos de cosas. Entonces muchas veces es porque no entendemos realmente qué es el amor. Realmente no entendemos el amor de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, honestamente, yo creo que el mejor ejemplo que puedo dar de un cristiano son los misioneros. Muchos misioneros, cuando son llamados a un campo, donde sea que es, muchas veces dejan sus vidas. El ejemplo del hermano Jerry Papá. El hermano Jerry Papá era 100% americano, un gringo. Él dejó su país, vino a México, aprendió la cultura, aprendió cómo la gente es aquí en este país, aprendió el idioma, aunque aún le costaba mucho. De hecho, aquellos que recuerdan, cuando decía horrible, siempre pronunciaba la H. Decía horrible. ¡Qué horrible! Entonces, el hermano Jerry Papá dejó su país, su cultura, y entró a otro lugar para el servicio de nuestro Señor Jesucristo. Y muchos misioneros hacen lo mismo. Dejan sus vidas y comienzan otra vida completamente nueva. Simplemente porque entendieron su llamado. Servir a otros en otro país. Por eso puedo decir que los misioneros es uno de los mejores ejemplos que tenemos para ese tipo de servicio. Ese tipo de amor hacia el servicio. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacer lo mismo? Conozco muchas personas que realmente, muchos amigos me dicen, el inglés, yo odio el inglés, no me gusta para nada. Bueno, pues eso muestra mucho lo que decir realmente. No están dispuestos a aprender otro idioma. Entonces, el amor es siempre, hay sacrificio. Siempre va a haber sacrificio con el amor. Y muchos de nosotros como cristianos nos cuesta sacrificar nuestros propios deseos y tomar responsabilidades en el servicio. Entonces hay que tener amor. Es lo más importante para poder servir. Si queremos servir, tenemos que entender lo que es el amor. Si no sabemos qué es el amor, la mejor manera que podemos aprenderlo es ver la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí muestra todo sobre el amor. En la manera que Él vivió aquí en la tierra. Saber el plan que Él tuvo para que nosotros podamos obtener la salvación. Ahí está el amor. El amor no está en las películas románticas o las novelas. El amor está en la palabra de Dios. Está en el Evangelio. Si realmente quieren aprender lo que es amor, es la vida de nuestro Señor Jesucristo. El amor es importante. Por eso es lo más importante y los primeros para poder servir. Segundo que necesitamos aprender es hay que tener humildad en el servicio. Y algo que a muchos de nosotros nos cuesta. Muchas veces nuestro propio yo, nuestro propio ego se impone y impide que podamos ser humildes. Versículos 4 y 5. Me preocupa el tiempo. 4 y 5 dice, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. ¿Okay? Entonces en este versículo lo que vemos es que nuestro Señor Jesús se humilló. Tanto que Él se puso en un lugar de un esclavo. Eso es importante porque era costumbre en esos tiempos que el esclavo era la persona que lavaba los pies a los invitados. Eso era la posición del esclavo. Entonces cuando en la Santa Cena, que vimos que pues ya era la Pascua, en esa cena no había esclavo. No había alguien que lavara los pies. Porque ellos caminaban mucho y usaban sandalias. Entonces los pies siempre estaban empolvados.
se tenían que limpiar. Y no había nadie para tomar esa posición. Nadie estaba dispuesto a humillarse a un estado de esclavo para poder hacerlo. Y nuestro Señor Jesucristo aprovechó ese momento para enseñarles algo muy importante a los discípulos. Él tomó esa posición. Y muchos de nosotros nos cuesta hacer cosas así. Hay muchas responsabilidades en la iglesia y casi nosotros tenemos miedo, nos da pena, o no tenemos la confianza de tomar esas responsabilidades. Eso. Ay, se me trabó la lengua. Hay muchos cristianos que no están dispuestos a tomarlos en sus iglesias locales. Y decimos que estamos orando para que la iglesia crezca. ¿Cómo vamos a esperar resultados si nosotros no ponemos nuestra parte en el servicio? Entonces nuestro Señor Jesucristo tomó esa posición. ¿Y cómo nos cuesta a nosotros tomar posiciones de humillación? Ser humildes a nuestros hermanos en Cristo. Muchas veces nos cuesta para servir a nuestros hermanos en Cristo, que supuestamente tenemos de estar en armonía. Y mucho más a los incrédulos. Nos va a costar aún más con ellos. Entonces estamos quejándonos, criticándolos en lo que ellos están haciendo, pero ahí solamente estamos parados, hablando, como si fuéramos víboras. Como si una persona estaba trabajando en el campo y a una víbora siempre picándole en el tobillo. Molestando a la persona que está trabajando en el campo. Muchas veces así somos. En vez de tomar la posición de un esclavo y servir. En vez de estar mordiéndole a las personas en los tobillos, pues hay que tomar esa responsabilidad y ayudar. Y eso cuesta amor y cuesta humildad. Y es algo básico. Es algo muy básico en la vida cristiana y muchas veces se nos olvida. Versículos 6 y 8. Dice, entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Ahora, muy interesante esa pregunta que Pedro le hizo a nuestro Señor Jesucristo. Otra vez, déjame leerlo nuevamente. Dice, entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Pedro entendía la divinidad de nuestro Señor Jesucristo para ese punto. Él sabía, pues, tú eres el rabí, tú eres el maestro. Tú eres el Mesías y tú vienes a mí y me lavas los pies. Obviamente Pedro no estaba entendiendo la enseñanza que nuestro Señor Jesucristo le quiso enseñarles. Entonces, pero Pedro sí entendía la divinidad de Cristo en ese momento. O sea, ¿tú me lavas los pies a mí? Fíjate lo que sigue diciendo. Dice, respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Sigue diciendo, a Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Entonces eso le asustó a Pedro, ¿okay? Al decirle eso, si yo no te lavo los pies, entonces tú no vas a tener parte conmigo. Y Pedro se espantó pensando que estaba hablando de que jamás voy a estar con el Señor Jesucristo entonces. Y se espantó. Entonces cuando se espantó, él tomó otro turno completamente, se volteó por completo. Fíjese lo que sigue diciendo. Dice, me perdí. Dice, y después le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Entonces Pedro tenía tanto miedo de que, no Señor, no me lave los pies. Es más, nunca me lave los pies. Tú no eres esclavo. Y nuestro Señor dijo, pues no lo entiendes ahorita, pero después lo vas a entender por qué lo estoy haciendo. Pero no me lave los pies, Señor. Si no los lavo, nunca vas a poder estar conmigo. Y se espantó.
No, entonces lávame todo. Lávame todo. Y sigue diciendo. Y Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Entonces lo que estaba pasando es muy interesante. Si nos revisamos al versículo 6, dice, como Pedro reconoció la deidad de Cristo, no pudo saber la razón por qué Jesucristo estaba poniéndose en lugar de un esclavo. Jesús quiso mostrar que los apóstoles un día van a necesitar aprender a ser siervos hacia las demás personas. Entonces nuestro Señor Jesucristo le quiso enseñar a los apóstoles, ahorita yo soy la persona a la que les estoy sirviendo a ustedes. Pero quiero que ustedes tomen mi ejemplo, porque un día ustedes van a hacer lo mismo. Ustedes se van a tener que salir y servir a las demás personas. Esa es la enseñanza que nuestro Señor Jesucristo quiso darles. Dice, pero no solamente con el acto de ponerse en lugar de siervo o esclavo, sino que también en un sentido simbólico. Jesús quería que Pedro entendiera el significado espiritual. Y el significado espiritual que quiso que Jesús entendiera fue lo siguiente. Nosotros, los creyentes, estamos en riesgo de contaminarnos de las cosas del mundo. Estamos en peligro de contaminarnos de las cosas del mundo. Por ejemplo, las cosas que oímos, las cosas que vemos, que los incrédulos llegan a hacer, porque son llamativos. Yo recuerdo cuando estaba en la secundaria, escuchaba ciertas canciones. Y yo no entendía lo que decían las canciones, yo no entendía las palabras que decían las canciones. Ya hoy en día los escucho otra vez y dije, ¿a poco me gustó estos tipos de canciones? Todas las palabras que estaban diciendo las canciones eran completamente sucias. Y dice, ¿cómo puede ser que yo estaba escuchando eso desde que estaba niño? Entonces muchas veces lo que llegamos a escuchar nos puede contaminar. Las cosas que vemos en el mundo es muy llamativo. A vivir en ese mundo tan perverso nos podemos contaminar. Por lo tanto, necesitamos un lavamiento espiritual. Ahora, no estamos hablando de la salvación. Muchos piensan que eso se refiere a salvación, pero no se refiere a un lavamiento espiritual en cuestión de salvación. Ese tipo de lavamiento espiritual es simplemente de no contaminarnos del mundo, y la única manera es que nosotros podamos ser protegidos de esa contaminación es por la palabra de Dios. Entonces, por eso la Biblia nos dice, no recuerdo dónde dice, pero la Biblia dice no dejar de congregarnos. No dejar de congregarnos. Porque entre menos nos congregamos en la iglesia, más peligro tenemos afuera en el mundo en caer en sus tentaciones. Y no solamente en sus tentaciones, de cosas que podemos caer. Por ejemplo, si una persona comenzó a experimentar a tomar alcohol y se puede hacer borracho, no solamente eso, sino que lo que también el mundo puede llegar a dañarnos a nosotros mismos espiritualmente. El mundo nos va a tratar mal. Y si no estamos firmes en las cosas de Dios, nuestras emociones están dañadas. Llegamos a ser muy ansiosos, llegamos a ser deprimidos, no queremos hacer nada. Y la única manera que nosotros podemos lavarnos de toda esa contaminación es por la palabra de Dios. Si uno está dañado emocionalmente, cuando estudia la palabra de Dios y lo lee, va a leer una esperanza. La esperanza que tiene el creyente. De que un día Jesucristo va a venir y vamos a estar con Él para siempre. Y una persona cuando está tentado de las cosas que el mundo ofrece, cuando lo estudia, va a ver la firmeza que tuvo muchos cristianos en la Biblia y muchas personas que amaban a Dios. Entonces se va a animar y ¿sabes qué? Yo soy una persona firme en lo que creo y no voy a caer tan fácil.
Por eso nuestro Señor Jesucristo quiso enseñarles, no el acto de servir, sino también era simbólico, y el símbolo era simplemente de que tenemos que lavarnos de la palabra de Dios todos los días, porque está el peligro que nos podamos contaminar en el mundo. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, nos estamos llenando del Espíritu Santo. Y cuando estamos llenados del Espíritu Santo, estamos protegidos o hay menos riesgo que nos contaminamos de la incredulidad de este mundo. No solamente Jesús no dice que tenemos que estudiar la palabra de Dios, sino el acto de un esclavo es que nosotros, los que hemos sido salvados, tenemos la responsabilidad de servir a otros y ayudar a los otros hermanos débiles. Recuerden, eso lo vimos con los dones espirituales. Cuando ellos ven que estamos ejerciendo nuestros dones espirituales, anima al otro hermano que él llega a ejercer su don espiritual. Entonces no solamente es personal para nosotros de tomar responsabilidades en el servicio, sino que también es para edificación a los demás cristianos. Fíjense cómo trabaja Dios en nuestras vidas. Él sabía que íbamos a necesitar mucha ayuda. Y la manera que Él puso todo esto en plan es para que nosotros pudiéramos acercarnos más a Él. Darle gloria a Él. Eso es todo ser del hombre. Glorificar a nuestro Dios. Cuando Jesús dijo, no tendrás parte conmigo, no se estaba refiriendo a que Pedro y los demás no pudieron ser salvos, sino que si no dejara que la palabra de Dios les santificara, o sea, que no los iba a dejar madurar. A eso se refería cuando dice, no tendrás parte conmigo. No vas a crecer espiritualmente, no vas a poder madurar. Recuerden, cuando estamos madurando en la fe, nos estamos acercando más y más a Dios. Cuando no estamos madurando en la fe, estamos alejados de Él. Somos salvos, pero no estamos cerca de Él. ¿Cómo vamos a conocer de Él si estamos lejos? Para poder madurar en la fe tenemos que acercarnos más y más a Él. Y así podemos tener una fundación firme y no caer tan fácil en esas tentaciones y menos poder contaminarnos del mundo. Versículos 9 y 10 otra vez dice, lo que Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y las cabezas. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. En aquellos tiempos, las personas usaban las sandalias. No como hoy en día que tenemos tenis, ¿no? Nos protege hasta tenemos calcetines. Pues podemos decir que tenemos doble protección. Porque así el polvo no entra a nuestros pies. Aunque tal vez huelan feos después cuando quitamos los pies, los zapatos, pero no están empolvados. Entonces, los pies en aquellos días siempre se estaban llenos de polvo. Entonces eran los pies, las manos y la cabeza. Siempre estaban sucios, siempre se usaban. Las personas se tenían que lavar los pies más seguidos que lavar sus manos y su cabeza. Los pies es que se ensuciaban siempre más y más que las manos y que la cabeza. Entonces, por lo tanto, era costumbre en esos días que siempre se lavaban los pies, más que cualquier otro miembro del cuerpo. Lo que Jesús quiso decir con esto es que la salvación, que aquí se refiere a la salvación, solamente es una vez. No es necesario que todo el cuerpo se lave, solamente los pies. Obviamente, Cristo no murió todavía por la salvación, iba a llegar después de su muerte, resurrección y su ascensión. Pero podemos ver que desde antes Jesús estaba enseñando que la salvación solamente es una sola vez. Pero tenemos que estar limpiándonos de la palabra de Dios, haciéndonos más maduros para no caer en la incredulidad del mundo. Entonces, aunque nosotros cuando aceptamos a Cristo en nuestros corazones, somos salvos para siempre. Tenemos la seguridad de la salvación. Pero no quiere decir que no estamos expuestos a caer en pecado.
tenemos un cuerpo corruptible, aún podemos caer. Pero para tener un fe fuerte y firme, tenemos que seguir limpiándonos con la palabra de Dios. Ya que el cuerpo, la cabeza y las manos no se ensuciaban tanto como los pies en aquellos entonces siempre se tiene que lavar los pies. Esa fue la enseñanza que quiso dar a los apóstoles. Versículo 11 dice, porque sabía que le iban a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Obviamente Jesucristo estaba diciendo que no todos eran salvos. Había uno que no era salvo. Cuando Jesús dije, no estáis limpios todos, Jesús ya sabía que Judas lo iba a entregarlo y pues nos está mostrando que Judas pues no fue salvo. Ahí podemos ver, aunque no todos sois lavados. Uno no era lavado, uno no era salvo. Obviamente ahí nos muestra que Judas pues no fue salvo. Versículos 12 y 14. Dice, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabes lo que os he hecho? Ya les preguntó, ¿saben lo que acaba de ser? ¿Entienden lo que hice? Vemos que en el versículo 12, que nuestro Señor Jesús, después de que había lavado los pies de los discípulos, se puso su manto otra vez y se sentó en la mesa donde estaba comiendo. Cuando se sentó, les dio la explicación sobre lo que Él ha hecho. En los versículos 13 y 14, nuestro Señor Jesús está diciendo que tenemos que mantenernos limpios los unos con los otros por medio de la palabra de Dios. Por eso era importante la responsabilidad de servir. Porque vamos a necesitar ayuda. Yo no sé todos mis, ¿cómo se dice? Mis debilidades. Defectos. Yo no sé. Hay cosas que yo no reconozco porque no me doy cuenta de, ¿no? Puede ser que soy chismoso, pero yo no lo reconozco, yo no lo veo, yo no sé. Es necesario que otros me digan, chava, eres chismoso. Lo que estás haciendo no está bien. Entonces lo que el Señor Jesús quiso enseñar a los apóstoles era que ustedes tienen que servirse el uno al otro. Se tienen que ayudar el uno al otro para poder crecer juntos espiritualmente. Para poder edificarse ustedes mismos. Hablando en grupo. Porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta de nuestras debilidades. No hemos dado cuenta que realmente cómo somos hasta que alguien más lo puede exponer. Entonces era importante, por eso tenemos que servir los unos a otros. Para que poder decir, hermano, usted está fallando en esto. No es de juzgarlo y criticarlo, es de edificarlo. Es de edificar a la persona. Por eso puso a Jesucristo en la disciplina dentro de la iglesia local. No para hacer las caras de fuchis, no para juzgarlos o criticarlos, es para edificarlo. Por eso es importante recordar que tenemos la responsabilidad de servir a las demás personas, porque es para nuestra edificación espiritual. Versículos 15 y 16 dice, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Nuestro Señor Jesús dejó a los discípulos el ejemplo de cómo deben de hacer o actuar con los unos y con los otros. Si nuestro orgullo no nos deja ser humildes antes el servicio hacia los demás, tenemos que recordar que dijo nuestro Señor, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Lo que nos está diciendo es que nosotros no somos más que nadie. Si todos tomamos la posición de siervos o esclavos, ¿qué nos hace pensar que somos más que otros? Ya que el esclavo o el siervo nunca es más que el Señor.
Y para que uno de nosotros no seamos o tomamos el papel del Señor o el amo, tenemos que ser humildes. Entonces esa es la enseñanza. Jamás podemos pensar que somos más que otras personas. Aunque tal vez la otra persona es aún inmaduro en la fe, no puedo pensar que soy más espiritual que él. Jamás. Yo hago completamente lo contrario a la enseñanza de nuestro Jesucristo. Es más, tengo mayor responsabilidad hacia él para ayudarle a él a crecer espiritualmente. Y así ambos podemos llegar a un nivel maduro y poder alabar a nuestro Señor Jesucristo juntos, en armonía. Versículo 17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si lo hicieras. Una cosa es saber o conocer estas verdades, de servir o ser siervos a los demás, pero si no lo ponemos en práctica, ¿de qué nos sirven? Recordamos que no solamente es de conocer, sino ponerlo en práctica en nuestras vidas. Los discípulos tal vez no lo entendieron cuando lo estaban enseñando, cuando estaba Jesús enseñándoles en ese momento, tal vez no lo entendieron, pero lo aprendieron en la experiencia después de que Jesús regresó con Dios Padre. Igual nosotros, tal vez no todos nosotros vamos a aprender al momento. Es un proceso. Por eso tenemos en nuestras enseñanzas como santificación progresiva. Es un proceso, tenemos que seguir creciendo. Tal vez ahorita no lo entendemos, pero si seguimos leyendo y aprendiendo de la palabra de Dios, limpiándonos por medio de su palabra, vamos a llegar a entender. Digo, como los apóstoles. En ese momento no entendieron lo que estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando llegó el día de Pentecostés, ahí lo aprendieron. Ahí entendieron todas las enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo los dejó y lo aplicaron en sus vidas. ¿Y cómo sabemos eso? Pues estaba registrado. Está en el libro de Hechos. Ellos practicaban las enseñanzas que no entendieron cuando estaba nuestro Señor Jesucristo aquí. Pero después lo practicaron. Nosotros tal vez no lo entendemos ahorita. Por eso tenemos que seguir estudiando, conociendo a nuestro Dios. Y un día vamos a entender las enseñanzas que nos deja. Entonces tenemos una gran responsabilidad. Es algo básico, muy básico realmente. Es dejar nuestro orgullo, dejar nuestro yo y llenarnos de amor y humildad. Si no sabemos cómo es, tenemos que ver la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y así vamos a entender lo que realmente es el amor verdadero. Y así vamos a poder humillarnos, poder tomar esa responsabilidad de servir. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias, Dios, por esa enseñanza que nos has dado. Damos gracias, Dios, porque cualquier aspecto de nuestras vidas cristianas que tenemos dudas o preguntas, las respuestas están en tu palabra. En este caso, si nosotros no sabemos cómo tomar pasos para poder servir a otros, nos dejaste este pasaje. Damos gracias, Dios, por la enseñanza, damos gracias por la lección que nos dejas. Y te pedimos, Dios, que nos llenes del Espíritu Santo para poder aplicarlas en nuestras vidas. Y te pido todo eso en el nombre de Cristo. Amén.